que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Gloria a ti, Señor. Venimos una vez más delante de tu presencia a glorificar, exaltar, a bendecir tu nombre. Hoy juntos con nuestros ministerios vamos a glorificar el nombre del Señor, a declarar que tú eres santo, que tú eres digno y que en medio de nosotros hay libertad, hay libertad. Vamos con gozo. Vamos con tus palmas. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000, a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000, a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Vamos con gozo, con júbilo para nuestro Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente, cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor.
Entonces la iglesia se alegrará en la danza. Jóvenes ancianos juntamente, cambiaré su gloria en gozo y los alegraré. Cambiaré su gloria en gozo, Me alegraré en el Señor. Vamos con júbilo para nuestro Rey. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, decláralo a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. ¡Hey! Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, no temeremos. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, No temeré. aleluya. Vamos a declararlo, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. Temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. Temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Sí, Señor, estamos de fiesta, estamos aquí para bendecir tu nombre. Alábale. Grita fuerte. Juntos decimos: Espíritu de Dios, Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Hoy derramo de mi espíritu, dice el Señor. Hoy lleno tu vida, hoy sacio tu vida. Juntos decimos: y lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Yo danzaría en tu casa, Señor, y quién lo diría, que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. Sí, Señor, lo hacemos solo para ti, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Santo, Santo. Oh, digno eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, porque eres nuestro deseo, nuestro anhelo más eterno, Señor. Eres nuestro anhelo, eres mi deseo. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy.
alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles de nuevo. Hemos estado, gracias a Dios, en todas nuestras actividades, pues siempre echándole para adelante, ¿verdad? Y dándole gracias al Señor que nos permite poder acercarnos a Él y que juntos podamos ir avanzando un poquitito en el estudio de todas aquellas cosas que pues son tan importantes y que nos dan un panorama mucho más amplio de los acontecimientos del tiempo final. Hoy pues hemos destinado este tiempo de los domingos en la tarde con el propósito de estudiar un poquitito los aspectos escatológicos, quizás no solamente de los últimos eventos, sino de las cosas que según describe la Escritura, hermano, están aconteciendo y que a veces no le acercamos el zoom de una manera adecuada. Así que el Señor nos ha permitido en este tiempo de pandemia poder escudriñar un poquitito más las Escrituras para ir analizando algunas cosas que son importantes. Y es que, bueno, hagamos una oración porque si no nos vamos a adentrar, ¿verdad?, en esto y queremos primero poner todo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, te agradecemos, te pedimos por favor que traigas sobre nosotros un espíritu de entendimiento, de revelación y de comprensión espiritual de todas aquellas verdades, de todas aquellas cosas que son necesarias que nosotros estudiemos, analicemos, para que sirvan como una advertencia para nosotros. Así como en una carretera, Señor, hay advertencias de los peligros que puedan haber más adelante, que nosotros así lo hagamos, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, que, Señor, le estemos anunciando los peligros, las situaciones que puedan venir, que nos paremos en la torre como un atalaya, anunciando los peligros que puedan acercarse. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, les decía que el estudio de los acontecimientos del fin y de las cosas que hay en el fin, es importante que no solamente les demos una pasadita, ¿verdad? Como por ejemplo, podríamos hablar de los acontecimientos últimos en Israel, esos bombardeos que han habido y todas estas cosas. Podríamos hablar de eso, ¿verdad? Y es importante, pero no se nos debe de perder de vista, hermano, que hay cosas que siempre han existido. Es más o menos como lo que ha pasado con esta pandemia. Esta pandemia ha cautivado la atención prácticamente de toda la humanidad, podríamos decir, hermano, porque han acontecido tantas y tantas cosas en esta pandemia. Han muerto, pues, hermano, personajes de todo tipo, ¿verdad? Y de la alta sociedad como personas, hermano, que tal vez nadie conocía. Entonces, pero al final esta pandemia se ha convertido como una especie de cortina de humo que ha venido realmente, hermano, a captar la atención de tal forma que las personas ya no ven otras cosas que están aconteciendo y que son importantes que nosotros las analicemos. Así que el estudio de las cosas del fin necesitan de que nosotros vayamos y seamos un poquito más minuciosos para ver aquellas cosas que nos puedan estar estorbando, porque a veces las cosas grandes, las cosas magnas, lo macro, hermano, nos impide ver lo micro, y la Biblia dice, hermano, que lo micro echa a perder grandes viñedos, ¿verdad? Es decir, las zorras pequeñas echan a perder grandes viñedos. Entonces quiere decir que lo grande se echa a perder por las cosas pequeñas. Entonces yo creo que, hermano, lo grande se va a cuidar solo en la medida que nosotros atendamos, no solo, ¿verdad? Sino el Señor se va a encargar de ello en la medida que nosotros atendamos las cosas pequeñas. Entonces es muy importante. Ahora, recordando un poquitito esto, yo quisiera, hermano, pues solamente recordarle el tema que hemos estado abordando, las tinieblas. Y este tema para mí es otro de los temas que es una veta que empezamos a picar ahí, que hoy pues empezamos a encontrar algunas cosas importantes, hermano, en ellas.
y que creo que vale la pena que la recordemos, ¿verdad? Si usted se recordará, nos hemos basado en este pasaje de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5, sobre todo en esta versión de Navarra, que dice: este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Aquí fue donde partió nuestra búsqueda, hermano, de por qué la Biblia dice que no hay tinieblas de ninguna clase. Entonces quiere decir que hay clases de tinieblas, hay tipos de tinieblas. Y hermano, entonces vimos, hermano, que por lo menos creo que encontramos unas 14 clases de tinieblas. Aquí siempre vuelvo a utilizar el mismo principio que hemos utilizado en otros estudios, de que todo lo que está marcado en verde es algo que ya hemos analizado, que tampoco vamos a decir que hemos agotado el tema, porque todos los temas de la Biblia son extensos. Hermano, a veces pensamos un solo versículo. Recuerdo que en algún momento me pidieron que preparara un tema para la escuela profética. Y hermano, cuando yo empecé a buscar, solo había un verso relacionado con eso. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Solo es un verso aquí, ¿de dónde? Y cuando ya empecé a pedirle al Señor, hermano, de un verso sacó un tema, y seguramente que habrán muchos otros temas más. Entonces, realmente un versículo, hermano, se puede extender, una palabra se puede extender en mucho. Entonces, lo verde es algo que analizamos, lo celeste lo que vamos a analizar actualmente, y hermano, lo blanco es algo que todavía nos falta analizar. Entonces hablamos de las tinieblas de afuera, de las tinieblas de nuestra vida, de las tinieblas de la oscuridad, de las tinieblas de este siglo, las tinieblas de Satanás, las tinieblas de la calamidad, las tinieblas de la tribulación. Y hoy pues queremos abordar las tinieblas de la noche, luego las tinieblas de la sombra de muerte, las tinieblas de la tenebrosidad, las tinieblas de las aguas, las tinieblas de la muerte, las tinieblas de la nube y las tinieblas profundas. Por lo menos esas 14 tinieblas hemos encontrado. Como lo he dicho ya en estudios anteriores, seguramente habrán otras, pero estas son las que nosotros analizamos, encontramos, y si hay otras más en la medida que vamos estudiando, pues la vamos a ir agregando como lo hemos hecho, porque recuerda que inicialmente yo había hablado de 13 y me pareció un número muy sugestivo, porque el 13 pues, nos habla de rebelión, pero después encontramos que había una más que era la número 14, y así podrán salir otras más. Así que hoy queremos abordar el tema de las tinieblas de la noche. Y fíjese, hermano, que aquí tenemos que ir viendo, así como lo hemos hecho en algunos de los estudios anteriores, hermano, porque no en todo lo hemos hecho de la misma manera, cuál es el elemento principal, hermano, de las tinieblas de la noche. Eso es muy importante que lo analicemos. Entonces, vayamos aquí para ver algunos versos donde, más bien dicho, el verso donde nos hemos basado para hablar de las tinieblas de la noche. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 7, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, recuérdese que el proverbista está escribiendo aquí, es decir, era Salomón, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, en las tinieblas de la noche. Aquí está el verso que respalda eso, aunque hay otro en el libro de Job, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, las tinieblas de la noche, las tinieblas de la noche. Fíjense qué tremendo eso, porque este joven falto de entendimiento iba camino a la casa. ¿A la casa de quién? Veamos, hermano, entonces que aquí está la base para hablar de esto, ¿verdad? Para hablar de las tinieblas de la noche. Solamente déjeme ponerle algunos otros versos que nos van a ayudar a contextualizar esto, y después vamos a leer a quién se refiere. Es Génesis 1:5, recuerden, tinieblas de la noche. Y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces quiere decir que, hermano, cuando hablamos de las tinieblas de la noche, el Señor mismo llamó a la noche, le llamó tinieblas, o a las tinieblas le llamó noche, ¿verdad? Entonces quiere decir que tinieblas es un sinónimo de noche, ¿verdad? Cuando hablamos de la noche, porque en algunos pasajes solo vamos a encontrar noche y no vamos a encontrar tinieblas, pero entonces vamos a ver realmente, hermano, ahí, como son sinónimos, vamos a encontrar ahí algunas enseñanzas importantes, aunque no hable directamente de tinieblas de la noche, sino que solamente habla de la noche. Ahora, miren el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo número 8. Todos ellos, aquí está hablando de cuando, hermano, está hablando de la litera de Salomón, que es una sombra de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es esta que sube del desierto, sahumada con mirra, con incienso y todo polvo aromático? Es la litera de Salomón. 60 valientes lo rodean, de los valientes de Israel. Todos ellos, y dice aquí el versículo que vamos a leer, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche, contra los peligros de las tinieblas de la noche, porque como ya vimos que tinieblas igual a noche o noche igual a tinieblas, entonces aquí podríamos traducir contra los peligros de las tinieblas de la noche. Entonces tendríamos que analizar cuáles son los peligros de la noche, cuáles son los peligros que, hermano, a los que nos tenemos que enfrentar en las tinieblas de la noche, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Ahora sí contextualicemos el verso aquí. Les voy a regresar aquí, hermano, al verso que leí originalmente para darle seguimiento, ¿verdad? Entonces aquí dice, porque miraba yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, en las tinieblas de la noche. Ahora mire aquí, hermano. Aquí le puse todavía el versículo 9 para dejarlo ahí con un contexto, ¿verdad? A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche. Pero ahora vea, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces, ¿cuál es uno de los peligros de las tinieblas de la noche? ¿O cuál es el principal peligro? No uno, sino el principal peligro de las tinieblas de la noche. ¿Cuál es el principal peligro? La ramera. Pero mire, hermano, qué tremendo, porque esta no era solamente ramera. Hoy vamos a analizarlo, hermano, desde el punto de vista de ramera, pero esta también era adúltera. Es decir, ella tenía a su marido, porque ella lo describe. Cuando nosotros, dice, hermano, que ella hizo sus votos, que su marido se ha ido lejos y que ahora se pueden tener una relación ilícita, por así decirlo, ¿verdad? Pero mire qué tremendo, porque entonces esta mujer se vestía de ramera, pero era adúltera también. Entonces qué tremendo, porque la escritura dice que la ramera se conforma con un bocado de pan, pero que la adúltera va tras el alma del varón. Entonces, hermano, aquí tendríamos que analizar esto en dos partes. Primero vamos a analizarlo como ramera, no sé si hoy nos va a dar tiempo de verlo todo, y luego vamos a verlo, hermano, entonces como la mujer adúltera, porque estas dos cosas son importantes que nosotros las podamos analizar. Entonces, las tinieblas de la noche. ¿Cuál es el peligro principal de las tinieblas de la noche? La mujer. En este caso, esta mujer adúltera y ramera, o ramera y adúltera, ¿verdad? Y entonces analicemos, veamos, hermano, lo que dice la escritura, porque ahora vamos a ver, hermano, que en la escritura pues aparecen muchas cosas relacionadas con la ramera, muchas cosas, muchas. Hermano, yo estaba viendo ahí los versos en el libro de Proverbios, nos advierte con respecto a la mujer ramera, nos habla de varias cosas, hermano, pero nosotros tenemos que analizar, tenemos que entonces ahora suplicarle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos ver realmente, hermano, que hay muchas cosas que
donde aparece la mujer ramera, hermano, de una manera directa. Es decir, vamos a analizar aquellos pasajes donde hay rameras de manera directa, personajes rameras, no solamente que se menciona algo con relación a las rameras, sino que afectó a algún personaje, hermano, o que se le manifestó a algún personaje. Entonces, vayamos a la escritura, porque le insisto, entonces el principal peligro, hermano, de las tinieblas de la noche es la ramera y la adúltera, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice la escritura. Bueno, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu, bueno, aquí solamente para poner ese fundamento que es importante, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto, hermano, pues tiene su significado, lo hemos explicado en otro momento, hemos analizado esta faceta también en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire qué tremendo, porque entonces quiere decir, donde hay una manifestación de una ramera, eso significa, hermano, que es un tentáculo de lo que es Babilonia. Y Babilonia, hermano, es la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. No estamos hablando, hermano, de un lugar geográfico. No, claro que hay un lugar geográfico llamado Babilonia, pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una potestad. Aquí se habla de una potestad, hermano, que es prácticamente diríamos que es la más grande de las potestades del lado de las tinieblas, hermano, y que es una potestad femenina, es una potestad terrible. Babilonia no es una religión, Babilonia no es un lugar geográfico, Babilonia, hermano, va mucho más allá. Babilonia, porque por eso es que hemos explicado en el pasado que por lo menos existen 7 tipos de Babilonia. Está la Babilonia ancestral, la Babilonia espiritual, la Babilonia geográfica, la Babilonia bélica, la Babilonia económica, la Babilonia religiosa y la Babilonia geográfica. Por lo menos esas 7 facetas de Babilonia existen. Entonces esto hermano, tendría que ser razón de un estudio muy particular, y lo hemos visto en su momento, hemos hablado, hermano, de esas 7 facetas de Babilonia, y que creo que también lo vamos a abordar en algún momento quizás en la doctrina, para dejarlo bien claro. Pero entonces vea usted, hermano, que cada vez que hay una manifestación de una ramera, hay una Babilonia. Entonces, y esto son los peligros de la noche, los peligros de las tinieblas de la noche, y el principal peligro, porque hay otros, el principal peligro es la ramera y la adúltera. Cuidémonos entonces, hermano, de esta ministración, porque cuando empezamos a ver, resulta que las rameras en la Biblia se levantaron contra personajes bien tremendos, hermano, bien tremendos, y que Dios tenga de nosotros misericordia. Avancemos entonces. Entonces mire aquí, hermano, el primer personaje al que se le manifiesta una ramera. Génesis capítulo 38, versículo 15. Y viola, perdón bueno, no tendría que pedir perdón, ¿verdad? Pero por el lenguaje, hermano, que utiliza esta versión antigua, ¿verdad? La Reina Valera antigua utiliza un lenguaje un poco arcaico, ¿verdad? Un lenguaje un poco antiguo, y que a veces pues como que no estamos acostumbrados a él. Y viola, pareciera como que la violó, ¿no? Viola, de verla, y viola Judá, y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. Fíjese que aquí está hablando precisamente de la nuera de Judá, que se vistió de ramera. Recuérdese que aquella, hermano, iba vestida como ramera, se vistió como ramera. Entonces ella se vistió como ramera, dice, hermano, y apartóse del camino hacia ella y díjole: Ea,
pues ahora entraré a ti, es decir, tendré relaciones contigo, porque la vio como una ramera, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me has de dar? Porque la ramera siempre busca una paga. Si entrares a mí, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo, tu manto y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio y ella entró a ella, la cual concibió de él. Este pasaje lo hemos analizado en otras oportunidades, hermano, y hemos visto, hay muchas cosas. Pero a mí me llama la atención porque hay 3 cosas aquí que ella le pide. Tu anillo, algunas versiones dicen tu anillo de identidad, tu manto, es decir, tu cobertura, y tu bordón o vara. Es decir, las 3 cosas están íntimamente ligadas con la identidad. Entonces, mire, hermano, y bueno, y inclusive dimos un tema que se llamaba recuperando la identidad. En algún momento lo abordamos, ¿verdad? Hermano, bueno, no me voy a detener en ese tema, me dan ganas, ¿verdad? Porque ahí hay muchas cosas lindas. Pero llama la atención, hermano, detrás de lo que va la ramera, de arrancarle su identidad. Ahora, ¿quién era este personaje? Judá, uno de los hijos de Jacob, de donde viene la tribu de Judá. Entonces, mire qué tremendo, porque la ramera va, hermano, va en busca de la identidad de Judá. Judá representa la alabanza a nivel específico, pero también representa a la iglesia novia. Recuérdese, hermano, que la Biblia dice que si peca Israel, al menos que no peque Judá. Es decir, que hace una separación entre Israel y Judá. Cuando la Biblia habla del nuevo pacto en Hebreos, hermano, capítulo 8 y capítulo 10, dice, hermano, yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de con la casa de Judá. Entonces pone a Judá, hermano, en una posición distinta. Entonces creo que es muy, muy necesario que nosotros podamos analizar, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos escudriñar, que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, definitivamente de que es muy, pero muy importante cuidar nuestra identidad. Porque, hermano, el anillo no era como un anillo de estos, era un anillo que se utilizaba aquí en el cuello, pero que era el sello, es decir, la firma, cuando se hacía un pacto, cuando se hacía un trato. Entonces ese era el anillo, era la identidad, era lo que identificaba a una persona. Es como el ganado, ¿verdad? Que tiene un símbolo, hermano, es decir, así, hermano, era la identidad, eso lo identificaba. Luego el manto, pues es la cobertura, hermano, ¿quién nos cubre? Y eso también tiene que ver con identidad. Y luego la vara, pero hermano, porque en la vara se ponía la ascendencia de la persona. Entonces quiere decir, hermano, que las 3 cosas estaban íntimamente ligadas con la autoridad e íntimamente ligados, hermano, con la identidad. Entonces, hermano, las tinieblas de la noche, uno de sus principales peligros es la ramera. ¿Y detrás de qué va la ramera? Detrás, hermano, de tu identidad, de arrebatarte la identidad. Fíjese que aquí, hermano, sucedió algo bien tremendo. Porque resulta que esta mujer, que era la nuera de Judá, quedó embarazada, hermano, quedó esperando bebé. Y resulta, hermano, que cuando le llegaron a decir a Judá, tu nuera ha fornicado y ha quedado embarazada de su fornicación. Y entonces él dijo, quémenla. Y cuando ya la iban a quemar, entonces dijo ella, del varón cuyas son estas 3 cosas, de él estoy embarazada. Y entonces Judá se dio cuenta que a él le pertenecían la identidad, hermano, o el anillo, el manto y el bordón o vara. Entonces imagínense, hermano, cuando aquel hombre, entonces él dijo, más justa es ella que yo. Y mire qué tremendo, hermano, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que la ramera está acechando nuestra vida. A veces no nos damos cuenta que la ramera nos está queriendo arrebatar. El pecado es lo que arrebata la identidad del pueblo del Señor. Cuando una persona
peca pierde su identidad, hermano, y eso nosotros lo debemos de evitar. Por eso supliquémosle al Señor, porque la Biblia dice que Él es el único que nos puede guardar sin mancha y sin caída hasta el día de su venida. Entonces es necesario que nosotros, hermano, no permitamos que el enemigo nos arrebate esa bendición, que el enemigo nos robe esa bendición. En el nombre del Señor tenemos que estar conscientes de la necesidad que tenemos, hermanos, realmente de ser guardados de esta situación. Ahora, fíjese que cuando nosotros vamos a darnos cuenta, resulta que Judá, después de que había dejado esto, llegó a su casa, agarró un cabrito y lo envió. Y entonces le dijo a uno de sus pastores, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Allá en la entrada de Enaim, ahí había una mujer ramera, llévale eso y ella te va a entregar mi anillo, te va a entregar mi manto y te va a entregar mi bordón o vara. Y entonces el hombre se fue y no la encontró, porque la mujer realmente no era ramera, solo se había disfrazado, se había vestido como tal y no la encontró. Entonces cuando él llegó le dijo, no encontré a la mujer, no había ahí ninguna ramera, y pregunté y dice que nunca ha habido ahí una ramera. Y entonces él dijo, bueno, que se quede, mire lo que dice Judá, que se quede con esas cosas para que no se haga escándalo. Entonces mire, hermano, qué tremendo, porque aquel hombre no recuperó su identidad. Claro que él podía tomar otro manto, podía hacer otro anillo y podía tener otra vara, pero aquello representaba su identidad, y él, hermano, para que no se creara un escándalo, prefirió que eso se quedara así. Y a veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta, hermano, que podemos estar arriesgando nuestra identidad, tanto que nos ha ido, hermano, que nos ha costado, y recuperando temporalmente o paulatinamente nuestra identidad, para que en un momento dado nosotros la perdamos, para que en un momento dado nosotros la arriesguemos de esa manera, porque un momento de placer no vale la pena para arriesgar nuestra identidad. Vas a perder tu identidad, vas a perder lo que eres, vas a perder, hermano, realmente tu dirección, porque la identidad te da dirección, porque cuando uno sabe quién es, entonces uno sabe también qué va a hacer, ¿verdad? Y entonces, hermano, al conocer tu identidad, tú sabes hacia dónde te diriges, porque sabes qué es lo que vas a hacer y sabes hacia dónde te diriges. Jesús, sabiendo de dónde venía y para dónde iba, hermano, cumplió su propósito. Bueno, es decir, él tenía claro qué era lo que venía a hacer, porque sabía quién era, sabía que él era el Salvador del mundo. Entonces, cuando nosotros sabemos quiénes somos, vamos a saber hacia dónde nos dirigimos, hermano, y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener muy, pero muy claro en nuestra vida. Mire entonces, hermano, esta primera ramera se levantó contra Judá. Y qué tremendo, porque Judá, como digo, representa la alabanza, pero también representa la iglesia, hermano. Y es que cuando nosotros vemos la vida de Judá, empezó como un hombre, después se convirtió en una tribu, hermano, se convirtió en un reino, Judá también, hermano, y luego hoy en día representa a la iglesia novia. Entonces es tiempo que nosotros, hermano, podamos darnos cuenta de que no podemos estar arriesgando ni comprometiendo nuestra identidad, porque eso va a afectar nuestra relación con la autoridad, porque prácticamente perdemos la relación con la autoridad. Recuérdese, hermano, quitarse el manto es de alguna manera quedarse con cierta desnudez, ¿verdad? Quedarse con cierta desnudez, y el Señor, cuando vio a Adán que estaba desnudo, lo echó del huerto, hermano, porque es a través de la autoridad como nosotros nos podemos acercar a Dios, es a través de la vestidura como nosotros nos podemos acercar a Dios. Así que Dios nos ayude para que nosotros cada día, hermano, cuidemos de nuestra identidad y no la expongamos por cosas, hermano, por pecados o por un placer. Ok, déjeme dar un traguito aquí de este. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Miremos otro pasaje más que nos habla también de una ramera. Números capítulo 25, versículo 6. Cuando he aquí que uno de los hijos de Israel entró a vista de sus hermanos en casa de una ramera madianita,
estándole mirando Moisés y todos los hijos de Israel, los cuales lloraron a las puertas del tabernáculo, lo que viendo Finés, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, se levantó de en medio del gentío y cogiendo un puñal entró en pos del israelita en el dormitorio y los traspasó a los dos, al hombre y a la mujer, en las mismas partes vergonzosas, con lo que Dios detuvo el azote de los hijos de Israel y quedaron muertos 24,000 hombres. Quiero, hermano, quiero que vaya conmigo y que podamos ver este pasaje, Números 25:6. Por favor, si usted me acompaña, vamos al libro de Números, capítulo número 25 y versículo 6. Me voy a salir un momentito de la presentación. Mire, hermano, lo que dice aquí. Mire el título: Adoración a Baal Peor. Mientras Israel estaba en Sittim, oiga, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Hermano, recuérdese, los moabitas y los amonitas, hermano, era gente que venía producto de un incesto, hermano, y que Dios había determinado que por 10 generaciones ellos no iban a poder entrar, hermano, al tabernáculo por 10 generaciones. Es decir, si tomamos una generación de 100 años, eran 1000 años que no podían entrar. Si era una generación de 70, pues eran 700 años. Si era una generación de 40, pues eran 400 años que no podían entrar. Entonces ahora se empiezan a prostituir. Pero ¿cómo se prostituyeron? No solamente metiéndose con ellas, sino que estas hijas de Moab los empezaron a llevar a adorar. Por eso se dice aquí en el título: Adoración a Baal Peor. Oiga lo que dice: y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma ahora todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se ha unido a Baal Peor. Y he aquí, bueno, y entonces ya viene lo que dice precisamente este versículo, hermano. Entonces, mire qué tremendo, porque entonces habían rameras que eran madianitas, rameras, hermano, que de Moab, ¿verdad? Hermano, que se habían mezclado ellos con ellas. Pero ¿qué es lo que habían hecho, hermano? Habían contaminado al pueblo, habían llevado al pueblo a prostituirse, hermano, y a adorar a otros dioses. Mire, hermano, qué tremendo, porque nosotros nos tenemos que cuidar, hermano. Porque entonces aquí podríamos decir que una ramera guía a otros a la idolatría. Entonces no será, y aquí sacando una conclusión, y no será que la idolatría que algunos tienen de algunas cosas, no será que ese es motivado, hermano, por la madre de las rameras, que ese sería otro de los tentáculos, porque allá fue la identidad, allá fue afectar la autoridad y la identidad, pero aquí está afectando directamente a quien adoramos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jehová tu Dios uno es. Entonces, hermano, si el Señor solo tenemos un Dios, no podemos estar adorando a otros dioses. Entonces quiere decir que la idolatría puede ser motivada, en muchos de los casos, diría yo en la mayoría, puede ser motivada por una ramera, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Imagínese usted que ya no les preocupó, sino que a plena luz del día, dice aquí, hermano, entró aquel hombre, hermano, a acostarse con una de las rameras madianitas o moabitas, hermano. Qué tremendo, hermano, porque los hijos de Israel se habían contaminado con las mujeres moabitas, se habían prostituido, se habían desviado, habían permitido, hermano, que estas mujeres se infiltraran y estaban guiándolos a adorar a otros dioses. Ahora, si usted se da cuenta, dice: con lo que Dios detuvo el azote de los hijos de Israel, verso 9, y quedaron muertos 24,000 hombres.
Es decir, hermano, que Dios se enojó con el pueblo de Israel porque volvieron su corazón a otros dioses. Y otra vez, ¿por qué? Por un placer sexual, hermano. Un placer sexual. Mire lo peligroso que es el área sexual, hermano. Por eso, hermano, nosotros nos tenemos que cuidar de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo se está infiltrando y nos puede estar desviando. Que el Señor reprenda al enemigo. Pero hermano, la Babilonia con sus tentáculos está metiéndose entre el pueblo del Señor. Entonces, mire, la idolatría es uno de los tentáculos, hermano, que está utilizando hoy en día Babilonia para seducir al pueblo y al final de cuentas apartarlo del Señor, hermano. Aquí fueron 24,000 personas que murieron porque el pueblo se empezó a prostituir. Es decir, hermano, el pueblo, su corazón fue desviado por aquellas mujeres. Pero mire qué tremendo, eran rameras, pero su propósito era al final de cuentas llevarlos a la idolatría. Por eso cuando nosotros vemos a alguien que se dedica a la idolatría, hermano, a alguien, y estamos hablando del pueblo del Señor, no estamos hablando de gente fuera de la iglesia. Lamentablemente, hermano, mucha gente hoy idolatra su templo, idolatra a su pastor, idolatra a su apóstol, idolatra al profeta, idolatra, hermano, muchas cosas, incluso doctrinas que son idolatradas, como la doctrina de la prosperidad, pueden ser idolatradas, hermano, y nosotros cuidémonos de eso, porque al final de cuentas la codicia, dice, hermano, que también, o la avaricia es idolatría. Entonces cuidémonos de todo este tipo de cosas, hermano, porque esto está desviando al pueblo del Señor, esto está apartando al pueblo del Señor, y hermano, y el Señor no quiere que nosotros nos cuidemos, por eso, o nos descuidemos. Por eso, hermano, pidámosle al Señor su ayuda, pidámosle al Señor su socorro, pidámosle, hermano, que ninguna idolatría de ningún tipo venga a afectar nuestro corazón, porque ahí se está metiendo la ramera, ahí la ramera está desviando el corazón del pueblo. Mire qué tremendo, hermano. Y el Señor lo que está anhelando, lo que está deseando es que su pueblo se vuelva a Él, hermano. Por eso es que hoy en día, fíjese qué tremendo es eso. Cuando Jesucristo iba a nacer, usted se recordará que aquellos sabios de Oriente, que no eran reyes magos, sino que eran sabios de Oriente, venían, y no eran 3, sino que era una multitud, dice la Biblia, hermano, vieron una estrella. Y dice, hermano, que ellos preguntaron, indagaron, hermano, cuando llegaron a Belén, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Es decir, cuando el Mesías nació, entonces los sabios venían a adorarle. Fíjese qué tremendo, hermano. Es decir, los sabios le buscaban para adorarle. Los adoradores buscaban al que tenían que adorar. Hoy en día, miren el final de los tiempos, eso fue en el principio del Evangelio. Hermano, mire en el final, ahora es el Padre el que anda buscando. Si en el principio eran los adoradores los que buscaban a quien tenían que adorar, y hoy en día, hermano, es el Padre el que anda buscando a los adoradores. ¿Cómo han cambiado las cosas, hermano? Qué tremendo. Pero ¿sabe por qué el Padre anda buscando? Porque muchos, hermano, están detrás de otras cosas. Muchos, hermano, están idolatrando otras cosas, están adorando otras cosas, personas, hermano, hoy en día. Pero insisto, no estamos hablando de gente de afuera. La gente de afuera ya sabemos que es idólatra, pero hermano, estamos hablando de gente conocedora del Señor, que está idolatrando tantas cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde, porque insisto, este es uno de los tentáculos más grandes que está arrastrando a una gran cantidad de personas, hermano, lo que es la idolatría. Que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, hermano, y que nosotros no caigamos realmente en esto, porque creo yo que eso es algo que desagrada el corazón del Señor. Ok, sigamos adelante, miremos otra ramera. Ok, bueno,
aquí vamos a analizar esta ramera. Mire qué tremendo, hermano. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí o pasaron ahí la noche. Mire, hermano, qué tremendo. Vamos a salirnos un poquitito de aquí para ir a ver también el contexto. Josué capítulo número 2, versículo número 1. Mire, el versículo 1 ya lo leímos, y dice el versículo 2: y se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo: aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para reconocer la tierra. Y entonces el rey de Israel mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, no sé dónde fueron, y deprisa. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado, y ellos lo persiguieron. Quiero ir un poquitito más adelante. Ok. Déjeme ver. Versículo 9. Y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre vosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en él alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, mire lo que hace esta mujer. Ahora pues, juradme, versículo 12, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque entonces aquí vemos una ramera Rahab, la ramera, hermano, qué tremendo, porque esta mujer, cuando llegaron aquellos hombres, en lugar de actuar como una ramera, actúa, hermano, con arrepentimiento. Es decir, ella se arrepintió, hermano. Es decir, no vemos un acto o un pasaje que diga exactamente que ella se arrepintió, pero cuando vemos todo el contexto y quién resulta siendo Rahab, porque vamos a ver quién resulta siendo Rahab, nos damos cuenta, hermano, que esta mujer se arrepintió cuando vio a aquellos hombres que representaban al pueblo del Señor, cuando vio a aquellos espías, a aquellos ministros de parte del Señor. Entonces ella lo que hizo, hermano, es que no continuó con lo que venía haciendo. Ella tenía, qué sé yo, su casa de citas, si usted quiere. Ella practicaba la prostitución, sin embargo, porque la llaman la ramera, hermano, y así la menciona en toda la Biblia. Sin embargo, ella identificó quiénes eran aquellos hombres e inmediatamente ella dijo: no podemos nosotros definitivamente continuar así, no podemos. Y entonces ella imploró el favor de Dios a aquellos hombres, los trató con bondad, hermano, los escondió, hizo todo lo que tenía que hacer, se dio cuenta que provenían de parte de Dios y dijo: estos hombres traen. Es como cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y le llega a anunciar el evangelio. Así ha de haber sentido aquella mujer, que esos hombres le traían la salvación, y entonces les hizo jurar, hermano, de que salvarían a su casa, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas y a todos los suyos, que los iban a librar, hermano, cuando llegara la conquista de Jericó. Mire qué tremendo, porque entonces, hermano, esta ramera, aunque era una
pues practicante de ese oficio. Ella cuando ve, hermano, aquella administración que seguramente traían los espías, ella desiste. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver quién era Rahab, resulta que allá en el libro de Ruth aparece Rahab y se convirtió en la madre de Booz. Booz es figura del Señor Jesucristo, pero Rahab era la madre, se convirtió en la madre de Booz. La salvaron los israelitas más adelante y ella no se quedó practicando la prostitución. Es decir, aquí en el Antiguo Testamento vemos a una ramera que se arrepiente, vemos a una ramera que ya no quiere continuar con ese oficio, vemos a una ramera que desiste de ser un instrumento de Babilonia y entonces se vuelve atrás y hermano, resulta siendo la mamá de Booz. Mire, la mamá de Booz vino Obed, de Obed vino Isaí, de Isaí, hermano, vino David. Entonces mire, ella resultó siendo, creo yo, la bisabuelita de David, si no estoy mal. Rahab, después vino Ruth, después de Ruth, bueno, las otras no me sé los nombres, ¿verdad? De la mamá de David, o de la esposa de Obed, de la mamá de Isaí, o la esposa de Isaí y la esposa de David. Pero el punto que yo le quiero hacer ver es que, hermano, entró prácticamente en la genealogía del Señor Jesucristo, porque, hermano, cuando nosotros vamos a ver el libro de Mateo, resulta que ahí aparece 5 mujeres, hermano, que las 5 de alguna manera, habían 4, hermano, que pues definitivamente tenían mucho de su pasado. Había una pues que solamente era lo que decían de ella, no era una realidad, pero sí decían de ella. Estaba Tamar, ¿verdad? De la que hablamos también hace un momento. Estaba Tamar, que también fue una ramera. Estaba Rahab, estaba Betsabé, estaba Ruth y estaba María. Las 4 primero que mencioné, hermano. Rahab, ramera. Tamar, ramera. Betsabé, adúltera. ¿Quién era la otra? Ruth, hermano, era moabita. Y María, que decían de ella, hermano, que se había adelantado con su marido. Claro, nosotros sabemos que no era cierto, pero eso era lo que se decía. Es decir, había una mala reputación de ella por lo que se oía, que había resultado embarazada sin que su esposo, hermano, se había acostado con ella. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿hasta dónde llegó una mujer que se arrepintió? Una mujer, hermano, que no quiso continuar, como digo, siendo instrumento del enemigo. Mire, si esa mujer era instrumento de Babilonia, hermano, y ella se retractó y se detuvo en eso y pudo entrar hasta en la genealogía del Señor, ¿qué será aquellos que son influenciados por ramera? Que no son directamente, hermano, el instrumento, ¿verdad? Aunque algunos sí lo podrán ser, pero espero que no. Pero hermanos, que solamente han sido contaminados, ¿qué podrá hacer el Señor con ellos? Seguramente que cosas grandes, maravillosas, el Señor podrá hacer con ellos, pero es necesario, hermano, que nosotros depongamos nuestras actitudes y que pongamos cartas en el asunto, que pongamos las cartas sobre la mesa, que pongamos las barbas en remojo, hermano, y digamos, ok, yo no voy a permitir, número 1, que la ramera me robe mi identidad y que afecte mi relación con la autoridad. Número 2, yo no voy a permitir, hermano, que la ramera me lleve a la idolatría, ¿verdad? Me lleve a la idolatría. Y número 3, hermano, en este caso, yo le voy a pedir perdón. Si esta ramera le pidió perdón al Señor, guiada por el arrepentimiento, el Señor la metió hasta en la genealogía. ¿Qué no podrá hacer con aquellos, hermanos, que quizás no son un tentáculo de Babilonia, pero que sí han sido contaminados y que ahora quieren venir al arrepentimiento? Entonces, creo yo que es el tiempo en el cual nosotros debemos de analizar, debemos de revisar. Fíjese que aquí, hasta el momento, solo hemos hablado de dos rameras que afectaron de una manera negativa, y esta ramera, que aunque era habitante de Jericó, el Señor tuvo misericordia de ella.
que era una mujer que pudo haber sido destruida, hermano, juntamente con Jericó. Máxime, si usted se recordará que las murallas de Jericó fueron derribadas y ella, su casa la tenía en las murallas de Jericó. Mire, hermano, en la entrada, en la puerta, en el principio, ahí estaba ella, hermano, entre la muralla. Esa muralla se hubiera derribado y ella se hubiera acabado juntamente con su casa. Sin embargo, la mujer, hermano, desiste de la actitud, hermano, y de todo lo que había hecho anteriormente, procede con arrepentimiento, busca el perdón, busca una promesa de parte de los espías, los cuales se comprometieron con ella de que la iban a librar. Y mire dónde terminó esta mujer. Entonces, insisto, si esta mujer estaba metida, pero en lo más profundo, siendo un instrumento de contaminación de Babilonia, y el Señor la rescató, ¿y dónde la puso? Ahora imagínense solo aquellos que no han llegado hasta ese punto, pero que sí han sido contaminados. El Señor los levantará, el Señor hará cosas grandes, el Señor hará cosas maravillosas con nosotros, pero es necesario, hermano, que identifiquemos esto. Entonces yo le quiero dejar esto en su corazón. Mire, tengo ahí más rameras que vamos a seguir hablando de ellas, ¿verdad? Pero quizás en el siguiente tema vamos a seguir hablando de ella, pero yo quiero dejarle esto en su corazón, y lo que quiero ministrarle en su corazón es lo siguiente: hermano, cuidemos nuestra identidad. Un momento de placer, un pecado puede afectar nuestra identidad, y sobre todo un pecado de tipo sexual. Aquellos que han estado practicando pecados de tipo sexual, es necesario que se detengan, es necesario que ya no les sigan dando libertad. Porque, hermano, la ramera, en este caso, que es uno de los peligros de las tinieblas de la noche, o el principal peligro de las tinieblas de la noche, hermano, la ramera, pero que a la vez es adúltera, y la ramera busca algo que tenga una persona, pero algo físico que tenga una persona, pero en el caso de la adúltera busca el alma del varón. Eso lo dice claramente el libro de Proverbios, hermano. Así que no podemos estarnos arriesgando, no podemos exponernos, porque, hermano, mire las cosas que le pidió la ramera Tamar, las cosas que le pidió a Judá: su anillo de identidad, su manto de cobertura y su vara de autoridad. Y las tres cosas ligadas: con identidad, con autoridad. Así que en el nombre del Señor, que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos guarde para nosotros tropezar en eso. Por el otro lado, hermano, la otra ramera, hermano, que era moabita, y que guiaron al pueblo a la idolatría. Pero aquí hay algo más que nosotros podríamos agregar, y es que, hermano, la Biblia dice, habla del orgullo de Moab. El orgullo de Moab. Entonces, ¿qué ministra la ramera moabita, o las rameras moabitas, con las que se prostituyeron el pueblo de Israel? Hermano, orgullo al pueblo del Señor. Eso es algo que tiene que ser erradicado también de nuestro corazón. Fuera el orgullo, fuera la altivez, hermano. Y la Biblia dice que antes de la altivez de espíritu, hermano, o antes de la caída está la altivez de espíritu. Eso quiere decir que cuando alguien, hermano, cae en altivez, cuando alguien, hermano, se expone a la altivez, cuando alguien se deja ministrar por el orgullo y la altivez, lo que va a suceder es que próximamente va a haber una caída. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. No nos expongamos. Esa es otra de las cosas: idolatría, orgullo. Mire todas las cosas, hermano, que pueden ser ministradas por este tipo de situaciones. Entonces, actuemos como Rahab. Yo no estoy diciendo que usted sea una ramera, no renuncio a decirle eso, que Dios me guarde, pero puede haber algún tipo de contaminación, hermano, porque cuando hablamos de ramera estamos hablando de sexo ilícito, y el sexo es uno de los problemas más grandes que tiene, hermano, y tendrá la humanidad mientras esté aquí en la tierra. Es uno de los problemas más grandes. Usted se da cuenta que el hombre más ungido de la Biblia, David, tuvo problemas sexuales. El hombre más fuerte de la Biblia, hermano, tuvo problemas sexuales. El hombre más sabio de la Biblia tuvo problemas sexuales. Entonces eso quiere decir, hermano, que el aspecto sexual afecta de los pequeños a los grandes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ha habido algún tipo de contaminación, tenemos que librarnos de ello. ¿Por qué? Porque no es solamente el pecado
pecado de tipo sexual, sino que ahí se pierde la identidad, ahí se pierde, hermano, la cobertura, ahí se pierde la autoridad, ahí se pierde todo, hermano. Y por el otro lado, hermano, que guía a la idolatría, que guía a la altivez, al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria. Entonces tenemos que ser librados. Actuemos como Rahab, que siendo una ramera, porque no habla de la ex ramera Rahab, no, Rahab la ramera, dice cuando la primera vez que aparece, pero ella se arrepintió, ella fue guiada al arrepentimiento por el Espíritu Santo, y mire hasta dónde la llevó el Señor. Eso es lo que yo quiero dejarle hoy en su corazón. Como le digo, este tema hay mucha tela que cortar, pero hermano, quiero ministrarle eso en su corazón, que Dios nos guarde. Fíjese, las tinieblas de la noche, que su principal enemigo, hermano, es precisamente la ramera y la adúltera. Tenemos que hablar todavía de la adúltera. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, hermano, para poder hacerlo. Pero sabe, hermano, definitivamente que el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos, y que si ha habido algún tipo de contaminación, hoy, hermano, lo detengamos en el nombre de Jesús y le digamos: Señor, no quiero ser parte de esa contaminación. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Hay, como le digo, hay bastante tela que cortar todavía, pero vamos a continuar con este tema. Déjeme hacer una oración, como siempre lo hacemos, en dos partes. Primeramente, una oración para que aquellos que quieran reconciliarse con el Señor o aceptar a Jesucristo, y luego una oración para todos aquellos que son parte de la iglesia y que necesitan ser ministrados a través de esto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, juntamente, Señor, con aquellos que quieren reconciliarse contigo o aceptarte. Yo te pido, por favor, que nos guíes tú, Señor, a esta reconciliación a través de tu Espíritu Santo, que es el que ha tocado los corazones, ministrado las vidas, es el que nos guía al arrepentimiento. Por favor, escucha la oración de tus hijos, que hoy, Señor, yo me presento para poder dirigirlos en esta oración. Señor, reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, que, Señor, nos hemos apartado de ti, pero suplicamos tu misericordia, suplicamos tu ayuda, suplicamos, por favor, el perdón tuyo, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Por favor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, opera el milagro del nuevo nacimiento, extiende tu manto de perdón, por favor, oh Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Señor, y líbranos del mal y de la tentación. Te lo pedimos, por favor, Señor. Creemos que tu sacrificio en la cruz es suficiente, Señor, para que nosotros seamos liberados de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, guárdanos, líbranos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. De la misma manera estamos orando por la iglesia, Señor, pidiéndote, por favor, que, Señor, tú nos ayudes a identificar toda contaminación que pueda estar afectando las vidas nuestras. En el nombre de Jesús, elimina la contaminación, erradica la contaminación, límpianos de la contaminación de tipo sexual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cualquier receptor de pecado sexual que sea establecido en la vida de tus hijos, hoy se ha arrancado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se ha eliminado, se ha extirpado de tu pueblo. Yo te lo suplico, yo te lo pido, Señor, ten misericordia de nuestra vida, ayúdanos por amor a tu nombre. Papito, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Padre, gracias te damos en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy, muy especial, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde, y nos vemos primeramente Dios la próxima semana en este mismo horario, y nuestro propósito va a ser continuar hablando de los peligros de las tinieblas de la noche, y dentro de esos peligros vamos a seguir abordando el tema de las rameras. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.
Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.